Buenas noches con todos. Soy Verón Lore y voy a presentar el caso de evaluación del diseño de un agente de atención bancaria con IA generativa. Vamos a leer un poco el contexto. Se forma parte de un equipo de inteligencia artificial generativa en un banco que busca automatizar parte de la atención del cliente por WhatsApp. El objetivo es ofrecer una experiencia de conversación útil, segura y alineada con los principios del banco. Entonces, el agente deberá de responder preguntas frecuentes y consultar información del cliente sobre los productos de cuentas, tarjetas y pólizas. Entonces vamos a ver un poco el detalle de la documentación técnica elaborada. Tenemos primero el prompt de la gente. El prompt de la gente está estructurado de la siguiente manera. Un poco de contexto acerca de cuál es. Es un asistente virtual del Banco de Equil especializado en consultas informativas de cuentas, tarjetas y pólizas. Se detallan varias secciones, principalmente cuál es el rol que tiene el agente, principalmente ayudar a los clientes con consultas sobre cuentas, tarjetas y pólizas. También genera respuestas claras, concisas y útiles, y siempre utilizar las herramientas disponibles para obtener información en tiempo real, entre otros. También tenemos varias instrucciones del uso de las herramientas, es decir, siempre tiene que usar las herramientas disponibles para obtener los datos actualizados y que no invente información, que solo utilice los datos de las herramientas. En el caso de que el usuario pida más información o insights, que él puede utilizar el mismo las distintas herramientas de manera que el modelo pueda dar estos insights. O sea, el modelo decide cuáles de estas herramientas usar, puede utilizar más de una, de forma de que pueda dar una respuesta más completa. En el caso, bueno, que está lo de los insights nuevamente, en el caso de que no esté seguro cuál herramienta utilizar, que utilice la más general primero para evitar una respuesta bastante detallada a algo que el modelo está inseguro de qué responder. Entonces, ahora un poco también se detalla una sección de cuáles son los ejemplos del uso de la herramienta. De esta manera nos aseguramos de que el prompt sea bastante conciso y el agente tenga varios casos de uso de qué utilizar en caso de algún tipo de consulta. Por ejemplo, tenemos en consultas públicas las que no requieren autenticación, como por ejemplo cuáles son los horarios del banco. Esto es una respuesta directa que puedo hacer con esta gente. Y también el caso de cuáles son consultas privadas, por ejemplo, cuál es mi saldo, dame la info de mi cuenta, qué más puedes decirme de mi cuenta. ¿Por qué se hace esto de esta manera? Porque el modelo está implementado de manera de que él sea el que, en base a todas las tools que tiene, él pueda decidir cuál de ellas debe usar. Entonces, él también toma la decisión, en este caso, cuáles son una consulta que hace referencia a cuenta, a pólizas o a tarjetas, de manera que cuando ocurra eso, él en ese caso debe pedir la autenticación. Entonces tenemos un poco más lo que sería la seguridad de autenticación. Tenemos como regla general darle información, bueno, aquí también como que las consultas públicas, las consultas privadas, las que sí requieren autenticación. Para el manejo de las autenticaciones, tiene que responder directamente sin pedir autenticación. En el caso de las consultas públicas y en el caso de las consultas privadas, sin autenticación válida, él tiene que solicitar al usuario. En el caso de que él no se autentique, él no va a poder, no se logra autenticar, el robot no va a procesar la información correspondiente. También tenemos el área de limitación crítica. Esto es bastante clave, ya que él se limita lo que él puede o no puede hacer, de manera de que él no va a poder realizar ninguno de ese tipo de cosas, ya que en muchos casos, en muchos chatbots se ve como que a veces se le suele pedir cosas más y el robot empieza a alucinar porque piensa que está dentro de las actividades que puede realizar. Entonces, de esta manera nos aseguramos de delimitar mucho el comportamiento del robot. También tenemos lo de la escalación obligatoria. En el caso de que el usuario solicite cualquier una de las operaciones que no sea consulta informativa, el de una debe derivarlo y decirle, bueno, no puedo manejar esta información, por favor contacta a este número. En el caso de que te pueda ayudar, por favor continuemos con la conversación. Tenemos también cuáles son las capacidades. Esto es un poco como que qué es lo que puede hacer. Le dé un speech ahí. En el caso de los modelos de funcionalidad, aquí se detalla un poco acerca de las cuentas, de las tarjetas y de las pólizas, qué tipo de información se tiene para cada uno, cuáles son las herramientas que se dispone, y en el caso de que haya un error por 9 registros, cuál es la respuesta generalizada que dar para cada uno de esos. También finalmente tenemos lo que es el formato de respuestas. Él debe responder en español de forma natural y conversacional. En este caso se agregaron emojis de manera de que el usuario pueda tener una interacción más visual y más interactiva, porque en este caso vamos a estarlo validando en una consola, entonces lo hace mucho más dinámico y visual. Luego finalmente, en el caso de que si le preguntas si es un bot, debe responder afirmativamente y explicar todas las interacciones sensibles que están protegidas por la seguridad bancaria. Entonces, ahora, en la parte de la selección del modelo, se comenzó escogiendo lo que sería GPT 3.5 Turbo.
Turo, no, Turo, en este caso estaba presentando varios problemas, varios errores, porque el tema de la cantidad del contexto que tiene es bastante baja. Entonces, cuando se tiene una compresión un poco larga, él pierde el contexto de lo que está hablando. Otra de las principales razones por las cuales se decidió cambiar es por el tema del soporte que tiene para hacer el function calling, ya que en este caso es bastante limitado lo que puede hacer y no logra o no lograba en el contexto de este agente poder determinar cuáles eran las herramientas que debía utilizar. Entonces, en base a eso se optó por pasar a lo que sería GPT-4 Mini, que es mucho más barato, tiene una velocidad mucho más alta y tiene un mucho más contexto, porque no se utilizó lo que sería ChatGPT, bueno, GPT-4O, la versión que es mucho más robusta, porque en este caso no vamos a necesitar que un modelo vaya a estar resolviendo problemas tan complejos. Entonces, porque él debe trabajar netamente con consultas y en base a lo que está delimitado en el prompt. Entonces, por eso se eligió por temas de velocidad, costos y también por la cantidad de contexto que nos ofrece. Aquí también obviamente están un poco las otras variaciones, pero se encontró que, bueno, haciendo básicamente la comparación, GPT-4 Mini fue uno de los mejores que pudimos encontrar. Entonces aquí está un poco la justificación técnica, lo que ya he mencionado, por el tema de la velocidad, el costo-efectividad a comparación de lo que sería GPT-4, el function calling que es crucial ya que esto nos permite evitar tener una estructura de muchos ifs y else if anidados en base a la respuesta del usuario. Entonces el agente utiliza el modelo para determinar cuáles son las herramientas que debe utilizar y de esta manera le permite utilizar más de una herramienta para poder generar información. Entonces pasemos a lo que sería bueno, el fine tuning, en este caso no es requerido. ¿Cuáles las razones técnicas? El function calling que tenemos más el prompt engineer es mucho más flexible. Ese es principalmente el y también el tema del costo requiere recursos adicionales y el beneficio que se tiene no es directamente proporcional. Para el caso de los embeddings, en este caso no aplica, dada que en este caso la información del banco es principalmente tabular y no es textual. Y también por temas de eficiencia, las consultas directas son mucho más rápidas que las búsquedas semánticas que se tienen con los embeddings. Entonces aquí está un poco la conclusión, porque se tiene el tester principalmente por el balance óptimo entre el costo, rendimiento y capacidades para el agente bancario. Para el tema de la incorporación del conocimiento, la información que no está disponible en el modelo base, el modelo no conoce acerca de políticas internas del banco, regulaciones locales o datos personales de cada cliente, solo conoce los saldos, movimientos, productos contratados. Entonces, para este caso, ¿cuál sería una estrategia de integración? Sería el uso de las herramientas, en este caso serían las APIs. Entonces, el agente podría consultar en tiempo real los saldos, movimientos y estados de productos, así también como definir un repositorio con datos generales del banco, de forma de que él pueda acceder en tiempo real a las últimas definiciones de políticas internas, regulaciones, entre otras cosas que pueda ser actualizado diariamente. También un prompt contextualizado, que esto incluiría como que más reglas específicas en el banco y las referencias, tal vez en muchos casos, temas legales de qué se puede compartir y qué no se puede compartir hacia clientes. De esa manera el modelo no podría inventar ya lo que sería información, sino que siempre va a acceder a fuentes confiables que van a estar delimitadas por lo que definimos nosotros para el prompt. Pasamos un poco a lo que sería el diseño del tools de la gente. La gente en este caso estamos utilizando, como hemos mencionado antes, el function calling, que en este caso se conecta con las APIs simuladas. Estas APIs simuladas representan los sistemas internos del banco. Entonces el modelo lo que hace es, en base a lo que está solicitando el usuario, él interpreta cuáles herramientas coinciden con la consulta y cuáles debe utilizar. Entonces las están construidas simulando consultas en base de datos. Para pasar un poquito a ver eso ahí rápidamente. En este caso, por ejemplo, tenemos cuentas, tenemos aquí un por de movimientos, bajando un poco para lo que serían pólizas, tenemos también como que llenado de forma una especie de base de datos quemada para poder utilizar esta información. Se optó por hacer eso y no crear directamente una base de datos por temas de tiempo, porque esto es básicamente se está simulando toda esta información. Entonces, aquí tenemos un poco todas las herramientas que tenemos para cuentas bancarias. Tenemos lo que sería el consultar el estado de cuenta, está el propósito, que es obtener información general completa de la consulta bancaria, entradas ninguna, solo utiliza el ID del usuario de contexto que ya fue previamente autenticado y aquí está un ejemplo de la salida. En el caso de los errores posibles, en el caso de que la cuenta no se encuentre, él va a decir no se encuentra información de la cuenta o el usuario no está autenticado, necesitas autenticarte para acceder a esta información. Así similar para cada uno de las funciones.
está detallado cuál es el propósito en el entonces estas son las que serían para cuentas. También tenemos más acá abajo las herramientas que tiene disponible para las tarjetas. El documento está realizado en lo que sería Markdown en este caso, por eso está y fue pasado de Markdown a PDF. Entonces aquí tenemos un poco más acerca de cuál es lo que podemos hacer en las tarjetas. Y bueno, lo de la póliza, eso sería como que lo referente a esta sección. Para el manejo de errores, como vimos, cada herramienta te implementa como que los que son las validaciones específicas, es decir, está validando lo que se ha ingresado previamente el usuario y el token, y la gente se encarga de realizar esta autenticación. También se valida el tema de los rangos y los tipos de datos que están entrando y saliendo de cada una de las consultas, de manera que no se rompa la cadena de datos o pueda generar un error por este tipo de cosas. También están las restricciones de tiempo y las cantidades de datos. Esto está dentro del código, en el cual permite delimitar el tema de cuántas consultas puede realizar el usuario, en qué tiempo puede realizar esas consultas. Y bueno, en el caso de la escalación, en el caso de respuestas automáticas, son para errores críticos. Ocurre algún error y no puede dar más respuesta, entonces la gente escala a un usuario. Entonces le dice, por favor, contáctate a ese nombre. Entonces, en consideraciones de seguridad y privacidad, punto 5, tenemos lo que sería la autenticación y la autorización. Entonces, él se encarga de hacer la verificación obligatoria de usuario y el token, o puede ser la contraseña, antes de entregar información sensible. También está una prevención de respuestas inseguras, lo cual él filtra para bloquear intentos sospechosos de transferencias o cambios de contraseña. Validaciones también de parámetros en cada una de las herramientas, como hemos mencionado anteriormente. Y él nunca muestra datos a otros clientes, aunque a pesar de que el usuario se lo pide explícitamente. En el caso del manejo de fallos, si una herramienta falla, el agente responde con un mensaje claro y ofrece reintentar o hablar con un agente humano. En caso de las caídas críticas, ofrece directamente el número del contacto del banco. En el caso de las métricas, esto no es implementado en el proceso. El agente bancario actual no incluye lo que son un sistema de métricas, pero la manera como está diseñado es fácilmente poder extender y poder aplicar estas funciones que nos van a permitir medir las métricas, tanto de métricas técnicas como para ver tiempo de respuestas, el uso que se le está dando y la efectividad que está teniendo cada uno. Entonces, esto es un ejemplo como que de cuál sería las implementaciones. Por ejemplo, para procesar la consulta, el uso de herramientas, también ir verificando cuáles son las herramientas que están utilizando. Para el tema de seguridad, también aprovechando que ya tenemos un panel súper pequeño en el cual estén utilitarios, el cual se encarga de hacer la validación. Es una validación súper sencilla, simulada, la autenticación del usuario. Aprovechando esto, se podría implementar autenticaciones por intento, es decir, si ya intentaste una vez y luego estás intentando 2 veces o 3 veces, esto de aquí, a la tercera vez si ya no puedes, como que se bloquea. Entonces como que vaya registrando toda esa información. También tenemos como que el sistema de login sugerido, en este caso obtener las interacciones de login, de manera de que se puede ir registrando todas las interacciones que tiene el usuario, así como también registrando cuáles las herramientas que va utilizando cada uno de estos usuarios. De esta manera nos permitiría, como en el punto 4, crear dashboards para poder hacer un monitoreo. En este caso podemos sacar reportes de cuántas consultas se hacen por día, las herramientas más utilizadas, el tiempo promedio de respuesta, las tasas de éxitos. Y también podemos generar alertas automáticas. Por ejemplo, ¿sabes qué? El tiempo de respuesta promedio que estoy teniendo es de 5 segundos. Estoy teniendo más de 10 intentos por autenticación. Estoy teniendo muchos errores frecuentes en una herramienta en específica. Y entonces este sería el alcance que nos permite. Entonces, ¿cuáles serían los criterios de éxito propuestos? Basando en las capacidades actuales del sistema, está el tema de la funcionalidad. La gente puede resolver con las consultas básicas, tanto de cuentas, tarjetas y pólizas. Esto lo vamos a ver un poco. Es en la demo. El tema de seguridad, él autentica implementando, utiliza el sistema de autenticación para poder dar la información sensible. Tiene una arquitectura modular, lo cual permite el hecho de agregar nuevas herramientas de manera muy fácil, y la mantenibilidad del código está bastante documentado y bastante estructurado para ser escalado. ¿Cuáles serían los siguientes pasos que se sugieren? Como se había mencionado anteriormente, lo que sería el tema de los logins para poder sacar las métricas, hacer los dashboards y el tema de las alertas automáticas. Entonces eso sería un poco lo que sería la documentación. Entonces vamos a ver un poco lo que sería el agente. Vamos a borrar la consola, vamos a correr. En este caso estamos utilizando UV como gestor de paquetes y del ambiente virtual. Entonces corremos, el modelo carga, entonces nos muestra una interfaz en la cual nos muestra qué es lo que puede hacer. Entonces, si aquí le digo hola, ¿cómo estás?
él se toma su tiempo porque todas las consultas que se hacen hacia la gente, él las procesa por el modelo. Pues justo para evitar eso que ya hemos comentado anteriormente, de que se queden una cantidad de if, else anidados y en caso de que haya algún tema de un tipeo mal hecho o algo que no se interprete bien por parte de lo que está quemado en el código, no se puede realizar la consulta correspondiente. Entonces, en este caso vamos a preguntarle qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces él se tomó su tiempo en pensar y bueno, me dice, yo puedo ayudarte con consultas informativas sobre tus cuentas, tarjetas y pólizas de seguro, específicamente puedo, no es un detalle y qué puede y qué no puede. Entonces le voy a preguntar ahora, dame información sobre lo voy a escribir mal en este caso, sobre mi saldo contable de mi cuenta. Entonces él define y él entiende de que esto es una consulta acerca de la cuenta, entonces me pide un usuario. Entonces vamos a utilizar una credencial que está de prueba, en este caso en el token correspondiente. El token puede ser básicamente un doble autenticador o en este caso podría ser la contraseña del usuario. Entonces aquí me da tu saldo contable actual es de 2.500. Si necesitas información de tu cuenta o cualquier otra consulta, me lo saber. Bueno, entonces en este caso vamos a decirle dame insights sobre mi cuenta. Quiero conocer un poco más que tengo a detalle. Entonces, en ese caso, esto es una consulta bastante genérica, bueno, no bastante genérica, bastante amplia. Entonces, lo que él hace es está tomando y está recopilando todas las herramientas que tienen que ver con esta información que le estoy pidiendo. Como habíamos visto, teníamos limitado una consulta para cada tipo de información. Entonces, él está haciendo todas las consultas correspondientes y uniéndolas. En este caso, aquí me da, bueno, aquí tienes un resumen detallado de tu cuenta. Tenemos lo que sería información general, el límite diario, los movimientos recientes que tengo. Y le digo, bueno, dame unos insights sobre mi cuenta. Entonces ahora le estoy pidiendo que genere información a partir de esa cuenta, en base al contexto que estamos conversando. Entonces él está analizando la información y en unos segundos me va a dar los insights a partir de la información que está consultando. Entonces él me da un análisis de patrones. Aquí está un poco los movimientos detallados. Él me dice, bueno, aquí tienes un análisis detallado de tu historial completo de movimientos en la cuenta. Y bueno, aquí está el análisis de patrones. Me dice, has realizado varios depósitos significativos, especialmente en fechas claves como el salario del aguinaldo, retiro de pagos y transferencias. Recibo de transferencias, lo cual puede indicar a ingresos adicionales. Ahora en este caso vamos a hacer una consulta compleja. Ahora quiero información y un resumen sobre mi cuenta, mi tarjeta y el estado de mi póliza. Entonces ahorita le estoy haciendo una consulta tanto para cuenta, tarjeta y estado de póliza que me dé un resumen de toda esta información. Entonces el agente se encarga de hacer toda esta información correspondiente. Entonces, por ejemplo, en este caso acabo de contar la cuenta, información de mi cuenta, información de mi tarjeta, información de mi estado de póliza. Entonces si quiero más detalles, que no dude en consultarle. En este caso, dame información general sobre el banco. Vamos a pedirle algo en cambio ahora un poco más general. Esperemos a que responda. Entonces él me da como que un poco de información, un poco en lo que tiene el contexto dentro. Como que qué es lo que ofrece, cuál es el contexto. Todo esto de acá. Él también en este caso está como que obteniendo información acerca de la web. Entonces eso también permite en este caso no alucinar la información, sino que él está delimitado a netamente buscar cosas en específico. Entonces voy a darle salir y se cierra el este. Entonces de esa manera podemos, si yo nuevamente vengo acá y lo corro nuevamente y le digo, hola, dame información sobre qué puedo hacer con mis cuentas y tarjetas en el banco. Entonces el agente está analizando la información. Aquí vas a poder consultar datos, consultar saldo, movimientos recientes, estado de la cuenta, historial completo. En tarjetas puedes tener el estado de tarjetas, transacciones recientes, historiales completos. Entonces de esta manera el robot, esto está detallado de manera que él entiende qué es lo que tiene a la mano, cuál es la disponibilidad y qué es lo que puede decir y no puede decir. Entonces de esa manera cerramos lo que sería la parte de la demo. Para dar un poco un overview de cómo está estructurado, tenemos varias carpetas, lo que sería un tools, un utilitarios. En los utilitarios están temas en un security,
Este es el tema de seguridad. Aquí tenemos las tools para cada uno de cuentas, pólizas y tarjetas. Aquí tenemos también en el tema de los prompts. Este es el system prompt que estamos utilizando. Un prompt bastante extenso. Esa es una también de las limitaciones que tenía GPT 3.5, el cual el prompt era muy largo y como que no lograba entender todas las definiciones que se tenía debido a las limitaciones del este. Entonces aquí tenemos un poco lo que serían las herramientas que tiene la gente, que está detallado. Esto es lo que tiene el agente a la mano para poder definir cuáles son las funciones o herramientas que debe utilizar en el caso de un contexto en específico. Tenemos aquí un poco lo que sería el tema del agente, un poco aquí lo que serían los tests. Y bueno, con eso sería todo un poco la explicación que tenía el proyecto fue desarrollado en Python y toda la información igualmente está en el GitHub. Muchas gracias.